Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. En silencio pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados para participar dignamente en estos sagrados misterios. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo
y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. La pequeña iglesia, los pocos discípulos de Jesús, antes del Viernes Santo, empieza a crecer, y a crecer a grandes pasos. Se hace una iglesia grande y podríamos llamar no local, sino internacional. Empieza la persecución a hacer que los discípulos salgan a otros pueblos y lleven el mensaje de Jesús muerto y resucitado. Y empieza a dar sentido a todo el Antiguo Testamento. El primer afectado, el líder de la persecución, como se le llama a Pablo de Tarso, es el primer afectado. Acabamos de escuchar su conversión allá en el camino de Damasco. Sufre ese golpe de Dios, ese impacto definitivo que lo hace ver toda la realidad espiritual, que lo hace ver realmente lo que él ya sabía, pero únicamente teóricamente. Era un docto en las Sagradas Escrituras,
conocía de los profetas. Y lo reconocemos por sus cartas. Ahí nos damos cuenta perfecta de quién era Pablo. Sin embargo, después de que pide autorización para perseguir a los cristianos y apresarlos, ahora se convierte en un seguidor de Jesús. Es maravilloso cómo va en el camino lleno de furia contra los cristianos y cómo escucha la voz, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué voy a hacer? Esa frase que todos nos tenemos que hacer constantemente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer en la vida para que tenga sentido? La vida de Pablo, con el conocimiento que tenía de la ley de Moisés, pues era suficiente para él, y era un celoso defensor de su religión judaica, de su religión mosaica. Pero es tocado por el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y viene la gran conversión. Y aquel Pablo perseguidor se convierte en el primer anunciador, en el primer catequista, en el primer apóstol de Jesús, pero al grado que también pues, lo perseguían a él, y que estaba en una situación muy comprometida, muy difícil, porque no creían en él ni sus correligionarios anteriores, ni los nuevos, por la desconfianza que decían, a lo mejor nos está engañando y va a seguir con su persecución, nos va a apresar. Esto vale la pena que lo meditemos a fondo, porque es lo que necesita nuestra Pascua, una conversión, ya no como la de Pablo, con esa grandeza, pero una pequeña conversión del pecado, de esas obsesiones pecaminosas, de esa lacra que cargamos en la vida, de soberbia o de avaricia, de lujuria, de ira, de cualquiera de los pecados capitales. Necesitamos hacer un cambio, y eso solamente a la luz del llamado de Jesús, que hace ver a Pablo, le ilumina todo el panorama, todo el horizonte, y ya vemos quién es San Pablo. Por eso nosotros en nuestra Pascua, pues tratemos de no perder el ritmo, de profundizar más la doctrina de Jesús, que es tan poderosa, tan fuerte, tan segura en el Antiguo Testamento, pero que se echa a andar con Jesús, con la realización de todas las profecías en Él, que lo reconocen y lo hacen que reconocer por todos. Es Jesús el punto final de toda la Sagrada Escritura. Que nos ayude el Señor en nuestra Pascua y que verdaderamente sintamos esa seguridad, esa alegría interior. Dice que nadie nos puede arrebatar. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, quien por la resurrección de su Hijo Jesucristo comunica vida a todos los seres. A cada petición respondamos: Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y dé testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, oremos.
por la salud de Daniela, Carlos, Nancy, por todos nuestros enfermos, por Jorge, por las necesidades de Gabriela, Luis, por Luchita, que da gracias a Jesús Nazareno, por los bienhechores de la parroquia, por los trabajadores del sector salud, por todos los que están participando a través de los medios, por todos los que han pedido nuestra oración, oremos. Para que conceda la vida eterna a Luis, María Elena, Alfonsina, José, Francisca, Socorro, a todos nuestros demás hermanos difuntos, oremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. La dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra. Buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus. Consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine, que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, haz que los pueblos dispersos por el mundo lleguen a la unidad en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este
Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y estamos recordando. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recite la antífona de la comunión.
El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre.
Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que los que tu Hijo mandó celebrar en memoria suya, los aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayan en paz a servir a Dios y a sus hermanos.